esa obediencia que el Eterno nos pone a cada uno en nuestro corazón para guardar el cuarto mandamiento de este día de Shabbat, recordar y guardar el Shabbat, por todas nuestras generaciones, por todas las generaciones que el Eterno pone en esta dimensión, en esta tierra, como pacto perpetuo. Gracias al Eterno porque nos permite esta noche estar reunidos en Ejad, en unión, a pesar de las distancias. El Eterno nos permite estar en este día de Shabbat. Ese es el sentir que nos une el día de hoy, el Shabbat. No importa la distancia, no importa el país, la ciudad, los kilómetros, pero estamos conectados espiritualmente con nuestro Abacadosh. Nuestro Moré, como ustedes saben, tuvo un procedimiento quirúrgico, no puede hablar, no puede colocarse su audífono, está pues en ese proceso de recuperación, gracias al Eterno que le permitió salir avante de esa cirugía, pero ahora viene un proceso de recuperación, de restauración de sus tejidos, que es un proceso bastante doloroso, bastante comprometedor, asociado al dolor. Entonces él me pidió el favor de que estuviéramos esta noche, de que me dio ese honor de poder hablar de la Parashá. Todos aquí estamos capacitados para hablar. Bueno, él me eligió a mí el día de hoy, con mucha responsabilidad, pues siempre es una responsabilidad enseñar la palabra del Eterno. Y pues bueno, vamos a hacer la oración para que el Eterno sea el que nos dé palabras para ministrar, y, y también aprovechando para pues que estemos todos atentos y que Él sea el que hable a nuestro oído y de ahí a nuestra mente y de ahí a nuestro corazón. Amén. Vamos a la hermana Beatriz, nos dirige en la oración, hermana. Amén, amén. Shalom para todos. Sean bendecidos Shalom, todos en hermana. este día. Solo que Amén. necesito saber si sí me escuchan, Sí, perfecto, hermana. porque acá está cayendo un aguacero que está horrible. Ahí Bueno, se escucha bien, mi hermano. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam abacados. Bendito eres tú, Rey del universo, que nos permites en este día Kadosh santificar este día, Señor, como pacto perpetuo, así como tú lo has puesto, Señor, en tu palabra. Bendito eres tú, Rey del universo, en este día. Te damos gracias por este inicio de Shabbat, por este inicio de Parashá. Gracias, Señor, te damos por este hermano que va a darnos la enseñanza en este día por medio de tu gracia, por medio de tu rajén. Seas tú, Señor, trayendo por medio de él la edificación de nuestras vidas y llenando nuestros corazones y nuestros pensamientos de tu palabra, dándonos ese alimento espiritual para restaurar nuestros corazones, nuestra mente y nuestro Ruach HaKodesh por medio de tu gracia. Bendito eres tú, Rey, y bendícenos, padres, en esta hora, Padre, en esta hora, seas tú trayendo la bendición por medio de este varón que inicia esta clase. Bendice su hogar, bendice su familia, bendice, Señor, a todos los hermanos que están prestos ahorita a, a comer de tu alimento, Señor. Te rogamos por la pronta recuperación del hermano de nuestro Morej, hermano Loaiza. Seas tú, Señor, trayendo la pronta recuperación de su salud, de su vida, trayéndole paciencia, tranquilidad en su proceso de recuperación, y a sus familiares también allegados. Seas tú también, Padre, llevando la sanidad sobre cada una de esas personas que necesitan de ti. Te rogamos, Padre, en esta noche seas tú edificando cada hogar, cada vida, cada persona, trayendo, Señor, la paz a nuestros hogares, la tranquilidad, el gozo, la armonía, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén.
Amén. Amén, hermano. Si de pronto se me va la señal, por favor, me avisan. Vamos a hacer la oración por la lectura de la Torá. Barú ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torá emet be hahei olam natan betotei. Barú ata Adonai noten hatorá. Acabamos de decir, bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Bueno, la parashá del día de hoy, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro amo Yahshua HaMashiach. Se llama Toldot. Toldot, que quiere decir generaciones, quiere traducir generaciones. Amén. Entonces, la parashá está comprendida desde el capítulo, desde Génesis 25, versículo 19, hasta Génesis 28, versículo 9. Vamos a proceder a hacer la lectura de la Torá. Tengo aquí el Humash, entonces voy a hacer la lectura del Humash. Cada uno la puede realizar del libro que tenga. Amén. Y dice en el capítulo 28, verso 19. Estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó a Ribca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y rogó Yitzhak ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem al ruego de él y concibió Ribca, su esposa. Amén. Aquí podemos ver que en el versículo 19 al versículo 20 es tremendo cómo hay un salto en tiempo. Como dice el texto que Abraham engendró a Isaac, a Yitzhak, y ya en el verso 20 hay un salto de 40 años. O sea, digamos aquí en la Torá no narra qué pasó con la infancia de Yitzhak, qué pasó en todo ese proceso de infancia, de adolescencia, parte de su juventud. Hay otros libros que complementan, pero aquí en la Torá pues hay un salto. Yitzhak, recordemos que en la parashá anterior narraba la muerte de Sara y la vida, pues en este caso de Yitzhak, de Isaac. Ese proceso de infancia, recordemos que la promesa que el Eterno le hace a Abraham, esa promesa de esa bendición, de ese proceso por el cual iba a continuar perpetuándose esa obediencia a la Torá, a sus mandamientos, a sus instrucciones y a sus decretos, era entre el hijo de Abraham y de Sara. En este caso, Yitzhak. Cuando Yitzhak nace, recordemos que Abraham tuvo un primer hijo que fue Ismael, fue con Agar. Se puede decir que el primogénito de Abraham era Ismael, pero la promesa, la bendición de lo sobrenatural, del milagro, porque recordemos que ellos eran la pareja como tal, Abraham y Sara eran dos ancianos, mayores, muy mayores, entrados en años. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Cuando el Eterno le hace la promesa a Abraham de que
salga de su tierra y de su parentela. Aproximadamente él tenía unos 75 años. Él le llevaba 10 años a Sara. Entonces, pasan 25 años cuando el Eterno le da la bendición a nuestro padre Abraham, de darle el hijo de la promesa con Sara. Pero recordemos que Sara, ella decidió en cierto momento ayudarle, por decirlo así, al Eterno, y pues invita a Abraham a que se una con Agar y pues nace el hijo Ismael. Entonces, ellos cuando estaban muy niños, se puede decir que más o menos Ismael tendría era ya adolescente, unos 13 a 14 años, cuando nace Yisjac. Hay una serie de sucesos en los que Sara entra en cierto sentimiento porque ella no quiere que su hijo Isaac vaya a compartir la heredad con Ismael. Por ende, Abraham decide alejar a Ismael. En este proceso va creciendo Isaac en esa obediencia a los principios, a los mandamientos, pero ese trasegar en el camino, recordemos que posteriormente el Eterno le manifiesta a Abraham, probando la fe de él, de que haga un sacrificio y que se cumpla en Isaac. En este proceso, pues él es muy obediente. Isaac, él conoce cuál es ese propósito que Dios, que el Eterno tiene con él, y decide aceptar este proceso. Cuando posterior a esa manifestación de que ellos hacen el altar, de que Isaac está colocado en el altar como un sacrificio, hacer un sacrificio que apuntaba a nuestro Mesías. Él es muy obediente y él acepta esa obediencia siempre de Isaac. Y ya pues conocemos lo que pasó con Sara. Dice en algunos otros textos, no aquí en la Torá, que la muerte de Sara fue ocasionada porque el oponente, al enterarse de esta situación en la que iba a ser sacrificado Isaac, pues ella entra en un choque muy fuerte y muere inmediatamente de esa tristeza del saber, de conocer de que su hijo iba a ser sacrificado en un altar. Cuando al final pues conocemos que el Eterno se aparece a nuestro padre Abraham y retira a Isaac del altar y es sacrificado un cordero que aparece en ese momento. Entonces, o sea, hubo muchos sucesos en la vida de Isaac. Ahora cuando muere Sara, pues él estaba muy unido a su madre, Sara, y no encontraba ese consuelo. Por tanto, Abraham decide llamar a Eliezer para que vaya y busque a una compañera y que pueda ser esa compañía, esa ayuda idónea para Isaac. Entonces, es tremendo cuando pasa aquí del verso 19 y salta de una vez a 40 años, cuando aparece Ribca. Y
cómo en el verso 21 nuevamente se presenta la situación de que Rica, que venía, por decirlo así, a reemplazar como esa presencia de Sara, ella también era estéril. Entonces, procede Isaac a hacer esa oración al Eterno por Rica, para que conceda una descendencia. Entonces podemos mirar aquí cómo el Eterno, cuando le promete a nuestro, vuelve y se repite prácticamente lo que le pasó a Abraham, a su padre, a nuestro padre Abraham, que le da la promesa al Eterno a los 75 años. Y la bendición con Sara, porque la bendición que hubo en Abraham fue mediante Sara, no mediante Agar, sino mediante Sara, de ese embarazo sobrenatural, de eso milagroso. El creador de lo imposible haciendo todo posible, y se cumple en Sara, nuestra madre Sara. Y cómo ellos pasaron 25 años esperando esa promesa que se cumpliera en Isaac, y cómo aquí vuelve nuevamente y se repite con Isaac. El Eterno le gusta, digámoslo así, o él quiere que nosotros aprendamos a confiar en él a través de esa paciencia. Nosotros generalmente queremos todo inmediatamente. ¿Cuánto llevamos pidiendo por nuestra necesidad? ¿Cuánto tiempo llevamos cada uno pidiendo por nuestra necesidad? Entonces, si nuestros padres esperaron 25 años, Isaac esperó 20 años pidiéndole al Eterno que le diera esa oportunidad de tener descendencia, ¿cuánto llevamos pidiendo nosotros? A veces queremos las cosas de un día para otro, una semana, 2 meses, el año, y no vemos respuesta, y nuestra fe comienza a declinar. Entonces, aprendamos a confiar en el Eterno y entendamos que es en el tiempo del Eterno que se dan la respuesta. No es cuando nosotros queramos. Y aún si no lo vemos, si no vemos esa respuesta en esta carne, estando en esta dimensión, pues seguiremos esperando en el más allá. Así es que debemos de tener nuestra mirada, mirando en lo imposible y mirando en la eternidad, poniendo nuestra mirada en la eternidad. Entonces, que tengamos esto en cuenta, hermanos. Aprendamos a tener paciencia, que es difícil tenerla, porque nuestros afanes, el afán de esta vida, siempre nos lleva a que seamos acelerados y que queramos ya las cosas. Amén. Seguimos en el 22. Llegó el embarazo y se agitaban los hijos en su interior. Y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem. Después de 20 años, aquí no está explícitamente la edad, pero en complemento con otros libros, después de la unión, ellos se unieron a los 40 años y se dice que aproximadamente a los 65 años de la vida de Isaac, ella quedó embarazada rica. Y en ese proceso de gestación, de crecimiento embrionario, ella se sintió preocupada, agitada, estresada, por decirlo así, porque los muchachos, los niños,
¿Estamos bien de audio? Sí, creo que sí. Es que se me corta aquí, me aparece un mensaje, pero bueno. Los dos niños, amén, los dos niños se movían mucho en el vientre de ella. Tanto que ella, con esa emoción de querer quedar embarazada, y ahora el Eterno les concede esa bendición de estar embarazados, y ella se pregunta, si es así, ¿por qué estoy así? O sea, si hay ese movimiento interno de los dos niños batallando entre sí, ¿por qué estoy así? O sea, y fue a inquirir a Hashem. O sea, a veces el Eterno nos da lo que queremos y no estamos conformes. Qué tremendo. Entonces, nos trabaja el Eterno la paciencia hasta el tiempo que Él considere darnos la bendición. Y una vez nos la da, ya nos asustamos, ya nos preocupamos, ya nos estresamos. Y a veces el Eterno no nos concede las cosas porque Él conoce que de pronto no lo vamos a aceptar de una buena manera o vamos a rechazar esa bendición. Entonces, que eso no nos vaya a pasar a nosotros, porque nos asustamos con la bendición. Entonces, pidámosle al Eterno que una vez que Él nos dé esa bendición, que la aceptemos como Él nos la da. Sea mucho, sea poquito, sea muy abundante al extremo, o sea escasa. Y de pronto decimos, uy, pero si es escasa, ¿por qué si yo obedezco, yo me porto bien, guardo el Shabbat, guardo cada uno de sus preceptos, pero ¿por qué tan poquito, Señor? Entonces el Eterno conoce nuestros corazones. Como dice uno de los textos, no me des mucho para que me vaya a olvidar de ti, ni me des muy poco para que no vaya a renegar de ti. Entonces, lo que el Eterno nos da, siempre digamos, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Pero como nuestro corazón está más inclinado a la abundancia, entonces que no vayamos a entrar en ese proceso de renegar, por decirlo así, de decir, ¿por qué tan poquito, Señor? Amén. Entonces, aquí hay un midrash que se asocia cuando ella estaba en ese proceso de gestación y ella iba caminando por un lugar donde había idolatría. Entonces, Esab comenzaba a moverse y Jacob comenzaba a rechazar. Esab comenzaba a moverse hacia la idolatría, como que inclinar, a llevar a la fuerza ese vientre hacia donde está la idolatría. Y Jacob a huir de esa idolatría. Y cuando iba pasando Rica por un sitio donde se estudiaba Torah, entonces Jacob corría hacia ese sitio, se movía hacia ese sitio, llevando el vientre hacia ese sitio. Y esa lo opuesto. Y esa era la lucha, según el Midrash, que se manifestaba en el vientre de la mamá. Entonces ella, en ese proceso de inquietud, de susto, de alarma, fue a inquirir a Hashem. Hay un midrash que dice que aquí ella fue a buscar a Shem, porque Shem, recuerden que era el hijo de Noah, él todavía estaba vivo. Él todavía, como era de la época antediluviana, pues él tenía todavía vida, tenía una larga vida, no había muerto. Entonces ella
dice el Midrash que ella fue a la casa de Shem, a hablar con Shem y a preguntar el por qué sentía eso en su vientre, esa lucha interna. Y entonces, vamos al verso 23. Y dice, y le dijo Hashem a ella, o sea, aquí el Eterno, por medio de Shem, según el Midrash, no está aquí explícito en la Torá, pero según el Midrash, el Eterno, por medio de Shem, le dijo a ella, dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos de tus entrañas. Se separarán de un gobierno al otro, el poder pasará y el mayor servirá al menor. Entonces aquí le he revelado a ella el por qué se estaba presentando esa situación en su vientre. Que habían dos naciones, dos pueblos, dos formas de pensar, por decirlo así, dos ideologías, por decirlo así, dos sistemas, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, y finaliza, pero el mayor servirá al menor. O sea, el Eterno ya sabía qué iba a pasar con ellos. ¿Cuál era el camino que iba a tomar el uno y el otro? Amén. Dice el 24. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. No eran gemelos, sino mellizos. Habían mellizos en su vientre. Se formaron en dos bolsas diferentes. Hubo la unión espermatozoide con óvulo, pero hubo dos espermatozoides y dos óvulos. Cada uno se fecundó en unas bolsas diferentes, en bolsas diferentes. Por eso dice que eran mellizos. Dice, he aquí que había mellizos en su vientre. Dice, el primero salió robicundo, todo él como un manto peludo. Así le llamaron su nombre Esaú. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú. Así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces, miren, hace un rato había uno de los midrashes decía que aproximadamente unos 65, pero aquí ya nos narra en el verso 26 que que Isaac ya tenía 70 años cuando ella lo dio a luz. Tenía 40 cuando se unió con Rica y esperó 30 años para que viera esa respuesta a su promesa, para ver realizada la promesa. Dice que nació, tiene unas características, cada uno nació con unas características. Aquí detalla más cómo fue la característica de Isaac. Dice que él salió robicundo, o sea, por decirlo así, velludo y pelirrojo. Entonces, eso tiene también el Midrash, tiene significados de que esa coloración roja iba o simbolizaba lo que él iba, cómo él se iba a presentar o cómo iba a ser su forma de ser a futuro, que iba a ser un hombre de carácter fuerte, peleador, por decirlo así, sanguinolento,
o sea, que iba a ser un nombre de batalla, de guerra. A eso, por eso refiere y por eso fue el nombre de Esab. Pero Jacob fue colocado el nombre porque salió cogido del talón. O sea, internamente, cuando estaba en ese proceso del parto, esa lucha interna de quién quería salir primero para ser el primogénito, pues se presentaba de esa manera. Uno tratando de no dejar salir al otro, al final sale Esab, pero Jacob cogido de su talón. Prácticamente nacen al mismo tiempo, por decirlo así. Hay muchos estudios desde el punto de vista médicos y hay conceptos diferentes, porque eh, en nuestra legislación, por decirlo así, o en el proceso del parto, el hijo que nace primero es el mayor, es el primogénito. En un parto de estos, cuando son mellizos o gemelos, pues el que nace primero generalmente es el primogénito. Resulta que en el proceso de fecundación se puede ver desde otro punto de vista. Se dice que el espermatozoide que se fecunda primero es el que se hace atrás, en el fondo del útero, y el que se fecunda después se hace adelante del útero. Entonces, hay conceptos en este caso diferentes, tanto el parto, que el que nace primero es el primogénito, pero el proceso de fecundación resulta que el que sale después fue el que se fecundó, el que sale de segundo fue el que se fecundó primero. Entonces, se podría decir que Jacob, desde el vientre, si él, al fecundarse primero, porque él salió después de esa, pues se podría decir que él era el primogénito desde el vientre. Que ya en el proceso del parto, pues sale primero esa. Pero en el proceso de esa fecundación, se manifiesta primero es con Jacob. Entonces era para tener ese punto. Otro punto referente al nombre que le es dado a Jacob, porque se ha escuchado, no, es que más adelante, ¿no? Aquí en la misma paracha, que es que Jacob era el que reemplazaría, el engañador, y bueno, unos conceptos realmente un poco muy desviados, respetables, pero desviados, porque digamos la palabra Jacob, como, como, como dice eh, la palabra Jacob, quiere decir mano en el talón, mano en el talón. O sea, la palabra talón en hebreo quiere decir akeb, akeb, y simboliza el fin de algo. O sea, en este caso, en este caso, la última parte del proceso de nacimiento, lo último que salió en Esaú fueron los pies. Entonces, esa palabra en hebreo quiere decir akeb, que es el fin. Los pies quiere decir el fin. O sea, en este caso, akeb, fin, el fin de Esab. Y resulta que Jacob utiliza su mano para salir prendido de ese final de Esab. Y está representado en el paleohebreo, mano, en el paleohebreo está representado con la yod, que representa una mano. La palabra yod en el paleohebreo es una mano. Entonces, se puede decir que
Esab, la última parte de nacer de él, de salir al medio exterior, fue el talón, el fin de Esab. Y Jacob sale de ese fin de Esab, o sea, con la mano, que quiere decir el comienzo de algo, el principio de algo. Entonces, esto, como leíamos anteriormente, son dos pueblos, son dos naciones, son dos formas de pensar. Porque Esab, dos ideologías con respecto a la fe, que eso se ve actualmente. Cómo Esab representa a Roma y Jacob representa a Israel. O sea que a futuro, ese final del que he escogido, Esab, esos pies, y vemos en el mapa, por ejemplo, en el mapa de Roma, cómo está representado por una bota. Entonces, ese sistema de ideología en la fe que ha desviado los principios de nuestro eterno creador, han alterado el documento, han alterado el documento, lo han manipulado a su antojo, porque eso también representaba a futuro Esab, que iba a ser un cazador, a pesar de que iba a ser un cazador de animales, un guerrero, también él iba a manipular de cierta manera, inclusive. Él amó mucho a su padre, pero le demostraba algo que no sentía. Entonces, ese sistema en algún punto va a perecer, va a acabarse, va a ser el fin de ese sistema. Entonces, por eso representa esa palabra, ese nombre Jacob, mano en el talón. O sea, el fin de un sistema que es el fin de esa, pero el principio de algo de Jacob y que siempre va a prevalecer. Eso es lo que quiere significar realmente los dos nombres, sobre todo en este caso, teniendo en cuenta el nombre Jacob. Amén. Cuando ellos crecieron, acuérdense que tenían un mismo papá y una misma mamá, y que ellos estaban o aprendieron esa tradición oral de sus antecesores, en este caso de nuestro padre Abraham, y de ahí para atrás, desde Noé, Shem. O sea, tenían muy buenos principios los dos, así como hoy en día los que tenemos más de un hijo, unos buenos principios, unas buenas bases. Nos esforzamos por enseñarles los valores de nuestro eterno creador, la Torá, sus instrucciones, sus principios, esa ética, esa moral, esa justicia que proviene de nuestro creador, tanto al uno como al otro, al que tenga más de dos hijos, a su descendencia. Y crecieron al mismo tiempo con esos buenos principios. Dice el verso 27, crecieron los jóvenes. No dice la edad exactamente. Y dice, crecieron los jóvenes y se transformó Esab en un hábil cazador. Un hombre de campo, porque traía presa, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas. O sea, miren aquí, llegó un punto en su edad, hay un midrash que también dice que en el momento del bar mitzvah, más o menos, es a la edad de los 12 años en los varones. A los 12 años ya los varones deben hacer un bar mitzvah, que es
representa esa responsabilidad del muchacho ante el Eterno en obediencia a los mandamientos. Entonces hay un Midrash que dice que cuando ellos tenían prácticamente esa edad, a los 12 años, pues ya cada uno comenzó a tomar su conducta, a lo que apuntaba que iba a hacer cada uno en su vida. Entonces, dice que Esab se convirtió en un hábil cazador. Acuérdense que esa palabra cazador, no, uno lo relaciona inmediatamente, le gustaba matar animalitos. Eso en parte sí, pero también manipulación. Eh, como hacen hoy en día los que aparentan, envuelven fácilmente con un objetivo de, al final de pronto quitarle algún bien a esa persona. Entonces, en ese aspecto también se asocia el cazador, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro. O sea, aquellos que dicen, no, es que él era un engañador. O sea, la misma escritura dice que Jacob era íntegro, que habitaba en las tiendas. Esab le gustaba estar afuera, pero Jacob le gustaba estar en las tiendas estudiando Torah. O sea, Jacob aprendió a escribir, Esab no quiso aprender a escribir, dice el Midrash, pero Jacob sí, le gustaba estudiar en tiendas y aprendió esos valores, estos principios de nuestro eterno creador. En la casa de Shem, él se la pasaba estudiando Torah, lo que estaba escrito hasta ese momento, de los principios, de las reglas. Dice, y amaba Isaac a Esab porque traía presa en la boca, pero Rica amaba a Jacob. Miren, tan tremendo. Como en todas las familias, siempre la preferencia. El papá pronto quiere más a uno de los hijos y la mamá más a uno de los hijos. O sea, de pronto puede que los quieran al mismo nivel, pero hay algo que le agrada más de X niño porque es más especial con él que otro. Entonces, aquí como dice, Isaac amaba a Isaac porque le llevaba alimentos, le llevaba presas, le llevaba animales que le gustaba comer, animales puros, ¿no? Animales puros. Entonces, él mismo, dice Midrash, que él mismo le gustaba cocinarle al papá, era muy especial. Entonces, prácticamente se lo ganó por eso. Y Rica amaba más a Jacob. Resulta que hay otro Midrash que dice que nuestro padre Abraham, en ese proceso de crecimiento de los muchachos, él se dio cuenta cómo era la forma de actuar de Esaf y cómo era la forma de actuar de Jacob. Y él notó que Isaac amaba más a Esaú, y que Rica se inclinaba más a Jacob. Abraham se dio cuenta de ese proceder que no era como tan recto de parte de Esaf, y por eso él se inclinó hacia ese sentimiento o ese proceso en el cual se iba a perpetuar la descendencia y esa promesa que le fue dada a nuestro padre Abraham iba a ser en Jacob. Inclusive, dice en el mismo Midrash, que Abraham llamó aparte a Rica y le insistió que cuidara mucho a Isaac
perdón, a Jacob, que lo cuidara mucho, porque en él iba a cumplirse esa promesa de ser benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Abraham era profeta, que el Eterno le permitió ver cosas que otros no veían. Entonces él vio en Jacob que él era el que iba a perpetuar esa promesa y se iba a cumplir en Jacob. Entonces Rica por eso aún más le pedía al Eterno por Jacob, por Jacob. Y, y ese fue el proceso, pero miren las preferencias. Ojalá que nosotros nos pasa, que hay hijos que son más especiales con unos que con otros, pero que tratemos siempre en ser muy imparciales y que trabajemos mucho en nuestros hijos para que ellos siempre sientan, tanto el uno como el otro, que los amamos, que si le damos al uno, le estamos dando al otro. Aquí, digamos, nosotros, mi esposa, si de pronto mi hijo cumple años, a veces le traemos también, le compartimos un detalle. ¿Están escuchando, hermanos? Que me salió un mensaje acá. Bueno, ya se quitó. Quedó pegado un Entonces, ratico. sí, que seamos muy imparciales en ese aspecto. Sí, 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 me di cuenta, sí. Listo, hermanos. Entonces, continuamos. Vamos a ir unos 10 minuticos más y cerramos. Por lo que empezamos hoy tarde. Vamos en el verso 29. Y estaba cocinando Jacob un guiso cuando Esab llegó del campo, exhausto. Le dijo Esab a Jacob: vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojísima, pues exhausto estoy. Por eso se lo llamó Edom. Edom. Entonces, aquí prácticamente se dice en el Midrash que en este punto había muerto Abraham. Había muerto nuestro padre Abraham. Entonces estaba Jacob, estaba Isaac inconsolable. Entonces Jacob estaba cocinando este guiso, pero Esab no estaba con ellos, estaba afuera. Se dice que él venía de una guerra que tuvo con Nimrod, al cual mató a Esab. Y él venía huyendo de esa guerra que hubo. Venía huyendo Esab porque mató a Nimrod, al que fundó la Torre de Babel, ese sistema que fundó Nimrod y todo el sistema babilónico que todavía se extiende hasta estos tiempos. Mató a Nimrod. Y, y él, en ese huir después de la muerte de Nimrod, él llegó exhausto, cansado de huir y pensó: me van a matar, ya no tengo aquí nada que hacer. Su último plato, pensó él, su último plato de comida, cansado, con hambre, y decidió vender aquí la primogenitura. No le importó porque él pensó: ya aquí me van a matar. Entonces, aquí dice al final, y por eso se lo llamó Edom. Edom, que representa a Roma, a ese sistema de idolatría, y por eso se relaciona aquí con Edom. Dice: y dijo Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esab: he aquí que finalmente voy a morir,
por lo que les estoy comentando, por lo que dice el Midrash. Venía oyendo de la muerte de los que lo querían matar debido a la muerte de Nimrod y pensó, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo, cual este día. Él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esab pan y guiso de lentejas, y comió y bebió. Se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esab la primogenitura. Aquí hubo un pacto entre Esab, entre Jacob, que era íntegro, estudioso de Torá, y que él pensaba, como mi hermano, dice el Midrash, como mi hermano, que se la pasa afuera, haciendo cosas que están en contra de los principios que nos han ordenado nuestros padres, va a heredar la primogenitura. ¿Cómo lo va a hacer él? Entonces, él desde el vientre, lo que hablábamos hace un rato del proceso de fecundación, y cómo él le pone un fin a esa primogenitura que le había sido dada a Jacob, perdón, a Esab, y que él prácticamente no la valoraba. Y cómo esa integridad de Jacob, esa espiritualidad de Jacob, quería y añoraba ser reconocido como el primogénito. Así así como desde el proceso de fecundación era el primogénito, él quería que fuera confirmado afuera, que fuera reconocido como el primogénito. Y aquí hubo un pacto porque hubo tanto el juramento verbal, que el juramento lo compromete de que rechaza la primogenitura. Hubo un juramento, un pacto verbal y también un pacto con comida, que fue de pan y de guiso. Y aquí fue donde rechazó su primogenitura. La primogenitura tenía una gran bendición. Tenía una gran bendición porque el primogénito es el que representa, el primogénito es el que representa a la familia, el sacerdote de la casa, el que va a enseñar la Torá, el que va a llevar el buen nombre, el que va a recibir doble porción. O sea, el hecho de ser el primogénito, pues tiene mucha bendición. Fíjense que antes de que pasara el evento del becerro de oro, el Eterno había decidido que todo primogénito es de él. Todo primogénito es de él. Ya después de que pasó lo del evento del becerro de oro, fueron la tribu de Leví los que adoptaron o les fue dado el sacerdocio. Pero el ser primogénito tenía mucha representación. Ahora, aquí, como les decía, Isaac estaba muy triste por el tema de la muerte de Abraham y por eso se había considerado acá o se tenía esa costumbre de hacer un guiso de lentejas cuando pasaban un evento de muerte, un guiso de lentejas. Y mire aquí cómo dice aquí en el Humash que Jacob le dio a esa pan y el guiso de lenteja. O sea, aquí se puede decir que Jacob era el que estaba transmitiendo esa alimentación a su hermano mayor, y desde el punto de vista
espiritual que Jacob le iba a dar pan, ese pan de vida, ese maná, a su hermano y a todo lo que representa a Roma. ¿Sí? Lo que pasa es que, como conocemos, desde el Imperio Romano consideró adoptar todas estas bendiciones que le han sido dadas a Jacob, a Israel y a su descendencia, y cómo hoy en día manipulan estos principios, queriéndonos alejar de la identidad, de nuestra identidad israelita. Pero bendito el Eterno, porque nuestro Eterno nos injerta por medio de nuestro Mashiach a Israel, a Jacob nuevamente. Y hoy, en este Shabbat, alimentándonos de este maná, de su Torah, de su bendita y preciosa palabra. Yo creo que vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Shabbat. Esperemos que el Eterno nos haya enseñado algo en esta noche. Siempre hay mucho que aprender, mucho por aprender, mucho por explicar. Y siempre nos vamos a quedar muy cortos. Pero gracias al Eterno porque nos permite aprender sus secretos y queremos seguir aprendiendo de parte de nuestro Eterno. Mañana, si el Eterno nos lo permite, pues continuar el estudio de la Parashá. Recordemos, hermanos, que nuestro Moré, él ahorita pues está en ese proceso de calamidad. Él no tiene pues de pronto esos medios económicos, no tiene esos medios económicos, hermanos, tiene que estar quieto, no puede hacer ningún esfuerzo físico. Entonces, amados hermanos, recordemos que debemos de darse de acá, y en este caso, pues a nuestro Moré, para que el Eterno le permita acelerar ese proceso de recuperación y él pueda de cierta manera adquirir sus fuerzas para poder generar sus ingresos. Pero en este momento, pues la situación es para recordar, hermanos, que entre nosotros, como todo israelita, como pueblo del Eterno, como dice nuestro Eterno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que de pronto lo que le podamos colaborar al Eterno, lo que nazca en nuestro corazón para hacerle una sedacá. Amén, hermanos. Entonces, vamos a darle gracias al Eterno por este Shabbat, que continuemos pasando en Shalom, en obediencia a nuestro Padre y meditando día y noche, aún hasta en nuestros sueños, estemos meditando en su bendita y preciosa Torah, que los sueños sean una meditación en su bendita y preciosa Torah. Amén. Eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, estamos delante de tu santa presencia para darte gracias, Eterno Rey, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos en esta noche, celebrando, guardando, preservando, estudiando, meditando en tu bendita y preciosa Torah. Gracias, Eterno, por tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque cada día nos enseñas, Padre Eterno, tus palabras, tus mandamientos, tus instrucciones. Gracias porque las has escrito en nuestro corazón y gracias porque nos permites meditar día y noche en cada palabra. Gracias por que me has usado para hablar una palabra, Padre Eterno. Toda proviene de ti, Eterno Rey. La gloria y la honra es para ti. Gracias, Eterno Señor, por esa oportunidad. Es una responsabilidad grande. Muchos hermanos, todos están preparados para ministrar, Padre Eterno, pero te doy gracias por esa oportunidad que me das. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre Eterno.
Permíteles pasar una Laila Tov en Shalom, en obediencia a ti, meditando en ti, Padre eterno. Bendice a cada familia, a los familiares, Padre bendito, y te rogamos por cada uno de ellos, para los que no están en el camino, que se acerquen a ti, por nuestro amado Pastor Germán Loaiza, para que seas tú obrando en su cuerpo, en su cabeza, en su oído, Padre eterno, en cada tejido, en su sistema muscular, dermatológico, nervioso, óseo, que seas tú, por favor, ayudándole en ese proceso de restauración, Padre bendito. Ayúdanos y por favor ponme nuestro corazón para ayudar a nuestro Moré en una sedacá, Padre bendito. Bendice a su familia, a sus familiares y a cada uno de los que estamos aquí presentes, por los que nos conectamos y los que no se pudieron conectar por algún motivo, bendíceles en este día de Shabbat. Te lo pedimos, eterno Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Yahshua Mashiach. Amén y amén. Hermanos, Shabbat, Shalom y una Laila Tov en Shalom. Amén. Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga. Muchas gracias. Amén. El Eterno les bendiga. Shalom. Hermana Beatriz.